salpicado con algunos temas que me parecieron relevantes de las distintas unidades. Obviamente no podemos llegar a ver todas porque es imposible, pero sí algunos temas de alguna que otra y que por ahí sirvan como disparador. En todas arranqué con imágenes histológicas o imágenes macroscópicas con la idea de que ustedes vayan describiendo y de ahí vamos hablando, tratando de reforzar las características más generales de esa patología o de sus distintas variantes. Tratando de no demorarnos demasiado en cada una para poder avanzar, porque si nos quedamos de entrada con las primeras dos no llegamos a ver todas las unidades. Bueno, y obviamente en cualquier instancia está abierto a que hagan cualquier pregunta que les haya surgido de esa unidad. Bueno, esta primera imagen, como ven, es muy poco de libro, porque esta imagen la saqué hace re poquito, yo al microscopio directamente cuando estaba viendo esta biopsia, porque me pareció súper representativa, como que casi nunca recibimos así, siempre hay una diferencia muy grande entre lo que vemos de libro y lo que se ve realmente en la práctica, es decir, en lo que llega realmente como material y la posibilidad de hacer diagnóstico realmente con el material que llega. Y en este caso, nada, era súper representativa. ¿Alguien se anima a empezar a describir de dónde cree que es esta biopsia? ¿Qué cree que es la parte normal? ¿Qué cree que es la parte patológica? Aunque no sepan el órgano, describir al menos qué tipo de tejido creen que ven. Profe, ¿se escucha? Sí, se escucha, Matías. Algo que me llama la atención es al centro de la imagen, que Sí. pareciera ser un epitelio de tipo glandular. Ajá. Esto que estoy Pareciera marcando con la ser. flecha. ¿Cómo? Esto que estoy marcando con la flecha. Sí. Bien, sí. Veo medio chiquito, pero pareciera que tiene, tienen secreción mucosa, algo Sí. similar a células caliciformes. Perfecto. Sí. Y más hacia la izquierda y hacia la derecha, esa estructura similar a una Esto y glándula, esto. ah, Ujú. pareciera ser epitelio, me arriesgo a decir que queratinizante, estratificado, Bien. eh, Un epitelio escamoso. escamoso. Muy bien. Em, Escamoso o estratificado es lo mismo. Bien. Que te agrego de ese epitelio escamoso, digamos, esta sería la parte basal y esta la parte apical, digamos, que puede ir sí. a la superficie o a la luz, porque no sabemos de qué estamos hablando, puede ser una luz de un órgano o una superficie. ¿Por qué? Porque acá sería la parte basal y ven que acá como va madurando. Esto que se ven todos estos agujeritos o estos agujeritos son justamente las últimas células de la maduración normal del epitelio escamoso, en el cual ya hay un citoplasma bien amplio, con mucho glucógeno, un epitelio glucogénico, con el núcleo bien pequeñito, ¿no? Entonces, todo esto es parte basal de un epitelio escamoso. Acá no, acá vuelve epitelio basal, escamoso y madura, ¿no es cierto? No parece haber nada extraño en este epitelio, más que estos dos vasitos congestivos, ¿no? Y esto, como vos dijiste, también parece un epitelio normal, digamos, no hay nada llamativo, al menos así, con este aumento, en este epitelio, pero sí notamos que es un epitelio escamoso, glandular y que parece como justamente con secreción, como si estuviese compuesto por células caliciformes. ¿De dónde podríamos estar hablando? ¿Puede ser un esófago, profe? Muy Estaremos bien, hablando de un Barrett. exacto, estamos hablando de un Barrett, muy bien. Esto es raro encontrarlo así porque por lo general vienen sueltos. Acuérdense que estas biopsias suelen ser por endoscopía, con la pincita de endoscopía, entonces viene o solo este fragmento suelto o encontrás un fragmentito suelto de esta mucosa, pero si uno no ve la continuidad, no ve esto, es decir, que hay escamoso y que en continuidad tenemos la metaplasia, no podemos decir que estamos frente a un Barrett. Acá era como de libro, entonces fue una de las veces en las cuales en la práctica cotidiana vemos algo que es así como muy esquemático. ¿Se acuerdan por qué se da el esófago de Barrett? Pueden ser cambios metaplásicos por cuestiones como reflujo gastroesofágico que dañan la ¿Mm? mucosa
del esófago y generan este cambio hacia una secreción mucosa que busca proteger la superficie lacerada. Bien, muy bien. Y entonces es un cambio adaptativo frente a este reflujo, que puede ser por muchísimas causas, desde una hernia de hiato hasta miles de causas. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué pasa si esto persiste? Si es un cambio adaptativo, dijimos que si sacamos el estímulo puede retrogradar, pero ¿qué pasa si esto persiste? ¿Qué podría llegar a pasar? ¿Puede evolucionar a un adenocarcinoma? Bien, puede evolucionar a un adenocarcinoma. Entonces, como muchas de las metaplasias que hemos visto, es una metaplasia que es un terreno fértil para que se desarrolle una neoplasia. No es una lesión precursora, pero sí es un terreno fértil, digamos. Bien, no lesión precursora como cuando hablamos de lesiones displásicas, por ejemplo, como no es una displasia de alto grado, sí es una lesión precursora, pero sí es un terreno fértil para el desarrollo de la neoplasia. Y en esófago, en cuanto a los tumores, entonces dijimos que se puede dar un adenocarcinoma. ¿Qué saben de los tumores de esófago? ¿Qué recuerdan? No mucho. Bueno, y a ver, dijimos que se puede dar por una esofagitis, un reflujo gastroesofágico, es decir, una patología crónica que esté constantemente ahí el reflujo. ¿Y qué asociación puedo tener de patología crónica en el estómago? Una gastritis crónica por Una Helicobacter. gastritis, exacto, una gastritis crónica por Helicobacter. Y ahí estaba un poco la pregunta de la compañera, ¿no? Que había, a ver, había mandado... a ver, Anto era, ¿no es cierto? Anto, vos habías preguntado... ¿Estás, Anto? Sí, profe. Bien. Habías preguntado respecto a la diferencia entre una gastritis crónica antral o una pangastritis, ¿no? El prefijo pan siempre hace referencia a la totalidad, ¿no? O sea, la totalidad de las capas, la totalidad de los sitios anatómicos, como todo entero, ¿no es cierto? Por ejemplo, una pancarditis, lo hemos visto cuando vimos las pericarditis y eso. Entonces el prefijo pan ya me está hablando de que es todo. Y antral, bueno, estaría limitado nada más al antro. Esa clasificación es nada más que endoscópica, digamos. Es lo que ve quien hace la endoscopía al momento de visualizar la superficie gástrica y ver cómo se ve, porque normalmente en la gastritis, ¿cómo la ven en la endoscopía? ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo se ve la mucosa? Como lengüetas eritematosas, así como... o Claro, irritadas. o erosión. Ulceradas, puede ser. Bien, erosión, ulceradas, las lengüetas Medulares. así más rojizas son más bien de la endoscopía que vemos en el esófago de Barrett. ¿Se acuerdan que podíamos ver lengüetas y que ahí había una clasificación a ver si era circunferencial, hasta qué tercio del esófago llegaba? Pero en el estómago podemos ver atrofia, es decir, como que los pliegues no estén tan marcados, justamente porque hay una atrofia del epitelio de superficie, o lo que característicamente hay es un aspecto nodular, que es por ahí lo que mandaste en las imágenes, si quieren las pueden mirar ahí desde el grupo. Vieron que en esas imágenes que mandó Anto había como todos unos nodulitos, como unas sobreelevaciones en la mucosa. Ese aspecto nodular es como el característico de la gastritis que está asociada a Helicobacter pylori. Entonces, se hacen eso, se ve endoscópicamente esos nodulitos y ahí entraría la clasificación de que si eso nodular se ve solamente en el antro o en todos lados, y ahí sería la pangastritis, que también se le llama ambiental, y tiene una diferencia, digamos, en la fisiopatogenia, que sería que la que es antral tiene mayor producción de ácido, entonces hay mayor hipercloridia, digamos, y con eso mayor riesgo de daño duodenal, de úlcera duodenal, porque si hay más producción ácida, cuando se abre el esfínter, ese ácido pasa hacia duodeno, el duodeno no tiene un epitelio que esté preparado para eso y se puede ulcerar. Mientras que la que es la pangastritis o la ambiental se dice que tiene menor producción de ácido, es decir, que es más bien hay hipocloridia, y eso es porque hay mayor producción de una interleuquina,
La interleuquina 1 La beta, 1 beta, 1 beta, Sí. ahí está. 1 beta. Recuerda si era beta 1 o 1 beta. La interleuquina 1 beta, que justamente lo que hace es inhibir esa acidez. Entonces, las divide en esos dos grupos, pero vos histológicamente no vas a poder identificarlo, más que poder decir que es pan si vos tenés una biopsia de antro, de cuerpo, de píloro, es decir, de todo, salteado de las distintas regiones del estómago, y podés decir, bueno, entonces veo que hay gastritis en todo el estómago. Si no tenés eso, vos puede ser una sola biopsia del antro y que porque tengas gastritis solo ahí no quiere decir que no esté en otro lado o que sea solamente ahí. Eso lo vas a saber nada más que con el endoscopio, digamos. O sea, es algo como sugestivo y que después igual tiene que confirmarse mediante la histología. Entonces, no te preocupes porque en una imagen histológica aislada vos no podés saber si es una pangastritis o si es una gastritis nada más antral. Está más bien sugerida por la endoscopía, porque después en cualquiera de los casos vas a ver la característica histológica que esperarías ver en cualquier gastritis. ¿Qué sería? ¿Qué esperarían ver para decir acá hay gastritis? Los El nodular, las infiltrado. erosiones también, profe. Sí, pero histológicamente, Y el ¿qué infiltrado buscarían? inflamatorio. Ah, infiltrado inflamatorio. Bien, ¿y de El qué tipo? edema. Linfoplasmocítico. Linfoplasmocítico, bien. Fundamentalmente ir a buscar los plasmocitos. Y tengo una duda, profe, justo con eso, que engancha. Porque divide lo que es la gastritis aguda y crónica y habla un poco de que la gastritis aguda va a estar más relacionada con una infiltración de linfocitos a nivel del epitelio y que la crónica va a estar más a nivel de la lámina propia. ¿Eso o alrededor de las glándulas? ¿Eso siempre es así o...? En realidad es una pista diagnóstica que si los plasmocitos están justo por debajo del epitelio, probablemente tengas Helicobacter pylori, ¿me entendés? Como una localización frecuente, una asociación frecuente que se hace entre esos plasmos que estén ahí pegaditos al epitelio, probablemente haya Helicobacter pylori, ¿entendés? Cuando lo vas a buscar. Pero en realidad vos vas a definir si es crónica o aguda por el infiltrado. Si tengo solo plasmocitos, es una gastritis crónica. Después voy a establecer si es leve, moderado, severa, en función de cuántos plasmocitos hay. Si hay muchos, si hay poquitos, o un intermedio es moderado. Y voy a decir que es aguda o que es crónica activa, porque en realidad la mayoría de las agudas no son agudas como un proceso inflamatorio agudo que se da de repente y está empezando. Nunca al principio de la inflamación gástrica se hace una biopsia. Sí se hace muchas veces cuando hay episodios repetidos y tenemos una base crónica y sobreagregado un infiltrado inflamatorio agudo. Es decir, vemos muchos plasmocitos que son el infiltrado crónico y además encontramos qué células de aguda. Dimorfonucleares. Neutrófilos. Los neutrófilos. Neutrófilos, fundamentalmente neutrófilos. Al igual que lo que vinimos hablando antes con inflamación, a los eosinófilos no les damos mucha bolilla porque no es tan fidedigno la presencia del eosinófilo en cuanto a qué tipo de infiltrado estemos hablando. Neutrófilo. Entonces, si yo tengo plasmocitos y además encuentro neutrófilos, es porque estoy frente a una gastritis crónica activa. No es que va a ser aguda, porque piensen clínicamente, ¿cuándo biopsiaríamos a alguien por una gastritis aguda? Nada más que aguda, es decir, que está empezando ahora. Nunca. Por lo general una gastritis es episodios repetidos, que en algún momento empezó y fue netamente aguda, pero después se cronificó, y como se mantiene el estímulo porque está el helico o porque determinado estímulo, puede ser cualquiera, puede ser estrés, puede ser el tipo de alimentos, lo que sea, se mantiene, se cronifica y cada tanto hace estos episodios agudos, pero es una gastritis crónica reagudizada. Sería muy raro biopsiar algo que solamente tenga neutrófilos, digamos, ¿bien? Porque sería difícil imaginarse una situación clínica en la que sucede eso, ¿se entiende? Sí, profe, se reentendió. Y después, el Helicobacter pylori, si bien uno lo busca, o sea, si bien los plasmos bien pegaditos a la basal, me ayudarían a pensar, y probablemente hay plasmos, hay helicobacter. Los helicobacter los buscamos de rutina, o sea, siempre que hay una biopsia gástrica con una sospecha
de gastritis, o sea, con una clínica de gastritis, un paciente por dispepsia, por cualquier sintomatología de gastritis, se pide qué técnica especial de tinción. ¿Con qué buscamos los helicos? No los miramos con hematoxilina. Podríamos, pero hay una técnica que hace que sea un poquito más fácil identificarlos. ¿Puede ser argéntica, profe? No, otra. A ver, alguien que lo tenga anotado por ahí. ¿Con Giemsa no puede ser? Con Giemsa, exactamente, con técnica de Giemsa. No me di cuenta de ponerles una imagen, pero con técnica de Giemsa es una coloración que queda todo bastante azul, en gama de azules, digamos, la hemato es en la gama de rosa y violeta, bueno, el Giemsa es en gama de azules, celestes, y los Helicobacter pylori los podemos encontrar tanto superficial como intracrípticos, y eso lo informamos, aclaramos si está solo superficial o superficial e intracríptico, y está pegado en el moco y los vemos como unas pequeñas liñitas muy finitas, delgaditas. Después voy a buscar una imagen y se las mando por el grupo, no me di cuenta de agregarla. Son unas barritas porque el helico es un bacilo, entonces lo vemos así alargadito. Puedo ver además algún que otro elemento cocoide, pero eso no es lo diagnóstico. Lo que me importa acá saber es si hay Helicobacter o no hay Helicobacter. Y que en la búsqueda en el microscopio óptico con Giemsa, no quiere decir que no esté, no lo descarta. ¿Se entiende? Bueno, salgo de esófago y gastro. ¿Alguien algo más de esto? Bien, se pasa. ¿Qué es esto? No es un coliflor. ¿Qué es? ¿Pólipo? Un pólipo. ¿Cómo definimos pólipo? ¿Qué es un pólipo en general? No importa de dónde estemos hablando. Una elevación de la mucosa que puede Bien. ser pediculada o sésil. Perfecto. Ay, mierda. Entonces, acá veríamos cómo sigue mi flecha, ¿no? Digamos, esta sería la mucosa normal y acá arrancó el pólipo, que es toda esta sobreelevación, acá sigue la mucosa. Es decir que para acá está la superficie o luz del órgano. Como por lo general los pólipos se dan en órganos huecos, tenemos pólipos gástricos, pólipos colónicos, pólipos endocervicales, pero por lo general es en algún tipo de cavidad. Vamos a decir que esta parte para acá es luminal y para acá es, digamos, la parte parietal, ¿no es cierto? Acá podría haber una serosa o lo que sea. No importa de qué tipo de pólipo estemos hablando. Y dijimos, sésiles o pediculados. ¿Este qué les parece que es? Para mí es sésil, profe. Sí. Para mí igual porque no tiene tallo. Al menos no hay un tallo llamativo. O sea, podemos decir que es capaz, después si uno lo corta, ve que hay más un tallo, pero así a priori es más bien sésil. Y además de que es sésil, ¿pueden inferir otra cosa, algo más respecto a la arquitectura? Acá está cortado, ¿no? Por acá pasó una cuchilla o bisturí y esto está más rosado acá porque está crudo, como le solemos decir, es decir, que todo esto estuvo más en contacto con el formol y acá adentro todavía no, por eso está más rojo y eso. Pero ¿hay algo más arquitecturalmente que puedan decir que les llame la atención? ¿Como que se ve velloso? Bien, como que se ve velloso. Este es el mismo pólipo, pero en la histología. ¿Quién se anima a describirlo? Alguien lo tiene que escribir, porque yo no lo voy a describir. Si no lo escriben, paso y se pierde la chance de que charlemos de este tema. ¿Nadie describe el pólipo este?
Yo lo que podría decir, profe, que me llama la atención, es que, bueno, en lo que sería más que nada la parte de la derecha, como en lo demás afuera, por así decir, de la imagen, se ve justamente lo velloso que comentaban mis compañeros. Bien, todo esto. Sí. Es decir, hay un pólipo. Estas son estructuras vellosas, que son alargaditas como dedos, parece las vellosidades del duodeno. ¿Y qué más? ¿Todo esto qué sería? Acá está como doblado, pero todo esto, ¿qué tiene el pólipo en el centro? Normalmente, cualquier pólipo. ¿Tejido conectivo? Bien, ¿y todo esto que se ve rojo? ¿Vasos sanguíneos o una hemorragia, Vasos. capaz, no? Exacto. En el medio de un pólipo, en el centro del tallo, es un eje fibrovascular. A veces es bien marcado y estirado y le llamamos pedículo, y otras veces es sésil, como ustedes dijeron. No se nota macroscópicamente, pero siempre hay un eje. O sea, porque el pólipo es una sobreelevación, en el centro siempre hay un eje fibrovascular que le da fibro, la estructura, es decir, el tejido conectivo, y vascular, justamente la irrigación, lo que nutre y permite que crezca ese pólipo. Este pólipo entonces dijimos que es velloso, acá está el eje fibrovascular y estas son todas las prolongaciones vellosas. Si decimos que estamos en colon, ¿quién se anima a decir más o menos, en línea general, la clasificación, sin explicar cada uno, pero cómo clasificamos en general los pólipos en colon? Neoplásicos y no neoplásicos serían, profe. Bien, neoplásicos y no neoplásicos en primer lugar, fundamentalmente porque la naturaleza es distinta y sin dudas que el pronóstico o el seguimiento que hay que hacer frente a los neoplásicos es distinto que a los no neoplásicos. Vamos a enfocarnos en los neoplásicos. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos un pólipo neoplásico? ¿Qué otras clasificaciones hay que pensar? Habría que ver si es displasia de alto grado o de bajo grado, profe. Perfecto. Si tenemos displasia de alto grado o de bajo grado, porque si es neoplásico hay una alteración justamente. ¿Cómo le llamamos al pólipo en general? ¿Un pólipo que es neoplásico? Adenomatoso puede ser, profe. Adenomatoso. Perfecto, adenoma. Entonces, este es con mayor aumento. ¿Qué ven acá? Les voy a dar una pista que es como que, supónganse que nos agarramos de acá, de una partecita así, es decir, que lo que estamos viendo acá es un corte transversal, las vellosidades vendrían saliendo, digamos, ¿no? Y se ve estratificación. Bien, acá, Se voy a ven marcar. nucleolos muy hipnóticos, núcleos de diferentes formas, geomorfismo. Bien. Se ¿Esto? ve Una mitosis. Una mitosis, muy bien. atípicas. ¿Qué no veo? Al menos en toda esta. O sea, en todo esto. Que no veo que normalmente tengo que ver en un colon. Células caliciformes. Perfecto. Lo principal que yo voy a mirar cuando estoy a bajo aumento, es decir, así, ¿no? Cuando estoy con este aumento en un pólipo que sospecho que puede llegar a ser adenomatoso, es decir, un pólipo neoplásico, es que tenga pérdida de la mucosecreción, que no tenga células caliciformes. ¿Cómo me doy cuenta? Y bueno, claramente es mucho más violeta y menos lila o menos clarito, ¿no? Porque si tuviésemos muchas de estas, ya con poco aumento vemos así como bien clarito, celestito, mientras que cuando hay pérdida de la mucosecreción es todo bien violeta. Y además lo que suele pasar es que como se empieza a estratificar es bien condensado todos esos núcleos. Entonces, si fuese todo esto, ¿no? Todo esto lo que ven, se acercaron con mayor aumento y el pólipo anterior, ¿qué diagnóstico terminan escribiendo de esta biopsia? Es un adeno, o sea, perdón. Cualquiera, vamos. Bueno, un pólipo neoplásico de alto grado. Bien, y a ver, más preciso, en vez de pólipo, ¿qué palabra podríamos usar? Adenoma. Adenoma. Bien, más que de alto grado, con displasia de alto grado. Y antes, ¿qué podríamos agregar? Que ustedes fue lo primero que dijeron respecto a la estructura. Velloso. Velloso. Bien, entonces,
Esta biopsia la podríamos diagnosticar directamente como un adenoma velloso con displasia de alto grado. Bien, ahí hay dos cuestiones que nos están hablando de su mayor agresividad o que van en contra de un buen pronóstico, que es por un lado la displasia de alto grado y por otro lado la arquitectura vellosa, que se dice que tiene un poco mayor asociación con mayor grado y con mayor progresión a lesiones malignas que los tubulares, ¿no es cierto? Que sería la contrapartida. Y si este pólipo fuese desde esta mitad para este lado, todo esto, ¿cómo le dirían? Olvídense de esta glándula grande que es la más fea. ¿Qué les parece? ¿No sería de bajo grado? Bien. Delgado. Porque ahí se sigue viendo la estructura. Sí, exacto. Digamos que con esta parte podría ser más complejo. Sin duda que esto de acá es de bajo grado. Hay bastante secreción mucosa y, por ejemplo, en esta parte, si bien hay núcleos que están acigarrados, es decir, están elongados, fíjense como yo veo todo citoplasma rosado acá, como que los núcleos están basales, no hay tan apical. Lo mismo que acá, ¿no? Como que noto. Esta parte, este foco, ya es de alto grado, ¿no? Pero digamos que esta parte, o esta, por ejemplo, solo esta glándula, yo la podría pensar como de bajo grado. Ahora, si yo tengo un área, por más pequeña que sea, que es de alto grado, se diagnostica con el mayor grado. No me voy a quedar con lo que es la mayoría, porque yo tengo un área que evolucionó con mayor grado de agresividad. Entonces es importante informarlo en función de lo que sea de mayor grado, no del mayor porcentaje, no importa qué es lo que más hay, sino qué es lo más agresivo que veo. Entonces, vamos a hacer un repaso. Dijimos que esto es del PDF, el paper ese que yo les había pasado, ¿lo descargaron? ¿Lo vieron? Sí, profe, yo le iba a hacer la pregunta de eso en la imagen anterior. Si a pesar Sí. de que nosotros tengamos células caliciformes y tengamos, o sea, las células así agarradas con los núcleos bien basales, el hecho de que nosotros tengamos una pérdida a nivel estromal de las glándulas, o sea, que estén muy pegadas, eso ya nos diría de cabeza que es de alto grado, Sí, a pesar de que esté lo demás. y esto. ¿Ves que acá está pegado? Eso que le llaman back to back o espalda con espalda. Esto está pegado a esto y acá estas dos. Hay veces que uno puede decir, che, son dos glándulas o es una y es por el corte que agarra así. Porque, por ejemplo, esto no son dos glándulas, es una sola. Lo que pasa es que por el corte vemos, parece que fuesen dos separadas, pero es una sola. Pero acá no queda duda que esto es una glándula porque la luz está acá y esta es otra. Y esto está espalda con espalda o back to back. Entonces, sí, vamos a eso, a que esto es solo la estructura. Tubular, velloso, que esto, nada, no hay demasiado para decir. El velloso, estas proyecciones bien digitiformes, y el tubular son las glandulitas bien redonditas, como gradilla de tubo de ensayo, bueno, eso, bien redonditas. Pero, vamos a esto, que es lo que decían recién, sí. En la imagen anterior. ¿En esta? En la otra, no, en la otra anterior. Sí. Mira, ahí las dos glándulas que están a la izquierda. Sí, esta y esta. Claro, eso no sería efecto de corte, sino que serían dos glándulas. Y esta parecen dos glándulas, pero no sé en realidad, quizás que no, porque sabes que es mucha coincidencia que justo tenga acá células caliciformes y acá en continuidad. Igual no nos hace al diagnóstico, digo, no es algo con lo cual uno tenga que enloquecerse. Si fuese que tenés un solo foquito, bueno, podrías buscar un desgaste de ese mismo corte, o sea, desgastar el taco y fijarte un cachito más. Yo me jugaría a decir que esto es la misma, por esto que decíamos de que acá abajo sigue. Sería mucha casualidad que justo las dos glándulas que están al lado tengan los mismos cambios. Simetría. Claro, muy simétricas. Y además acá vemos que, por ejemplo, esta es bastante ancha, o sea que no sería raro que tenga este ancho de luz, ¿no? Porque su glándula vecina es también bastante ancha. Para mí esta es la misma y de hecho ya me juego a que sí, ahora mirándolo más, que fíjate que acá, esto de acá arriba, no sé si yo tengo un coso acá, un cartel, ahí está. Esto
es el cuello de esa glándula y esto es el fondo, ¿ves? O sea, para acá arriba estaría superficie, entonces esto daría continuidad así, 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 y tú para acá arriba. Lo que pasa es que todavía por el desgaste no lo veo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bien, y si vamos a esto que decíamos de los grados de displasia, diferenciamos en bajo grado y alto grado. Y en los dos casos vamos a pensar cosas que tengan que ver con la atipía citológica, es decir, con la atipía de la célula individual, y la atipía arquitectural, es decir, del conjunto, de la histoarquitectura. En la atipía citológica dijimos los núcleos alargados o acigarrados, con una pseudoestratificación, hipercromáticos, podían llegar hasta 3/4 del espesor, pero no me llegan hasta arriba, no llegan hasta la parte bien luminal o apical. Disminución o ausencia de mucina, que eso es lo primero que noto con bajo aumento. Y la atipía arquitectural van a estar las criptas aglomeradas, es decir, las glándulas medio pegoteadas, pero no están pegadas back to back, que es lo que sí veo en el alto grado. Y fíjense que en la displasia de alto grado, en cuanto a lo citológico, los núcleos se hacen más redondos. Y cuando dice más abierto es que dejan de ser tan hipercromáticos y tienen una cromatina más laxa. Son más claritos, digamos. A ver si... es difícil de esquematizar. Pero, ¿ven este núcleo que es más claro, más redondo? Es distinto a un núcleo así, por ejemplo, que es más bien solo acigarrado y estirado. Estos cambios así los vamos a ver también en otros sistemas, como por ejemplo en endometrio, donde también primero en la primera displasia está más bien acigarrado y después se hace más redondo u oval y la cromatina se abre un poco más. De todas formas, no sería la característica fundamental por lo cual tienen que dividir si es de alto o bajo grado, siempre es el conjunto de cosas y sobre todo acá la pérdida de la polaridad los va a ayudar muchísimo, esto de que esté en cualquier estrato y a veces hace esas papilitas que se meten para adentro, que sería esto, ven que se aglomera tanto que hasta se hacen como unas especies de papilas hacia la luz de la glándula. Bueno, muchas más mitosis, mucha más pseudoestratificación. Y en cuanto a la arquitectura, lo que decía el compañero, están mucho más aglomeradas, pueden ser cribiformes, lo cribiforme justamente por esas papelitas que veíamos, que hace que quede la luz como con bastantes agujeritos. Tortuosas, ramificadas, asimétricas, sin estroma interpuesto, que es lo que decíamos back to back o espalda con espalda. Pólipos de colon es un tema súper importante, re importante ahora y re importante en final. Lo tomamos 1.000.000 de veces en los finales. Entonces, nada, por favor ténganlo presente. Acá está esquematizado. Bueno, esto es lo que yo decía de lo cribiforme. ¿Ves? Cribiformes que nos quedan estos huecos ahí. Y ven que acá, si bien están aglomeradas, queda estroma. No están esto de back to back, de pegadas espalda con espalda, como si lo marcamos en el otro. Y las luces son más regulares, círculos más generales, no esto. Nos queda arriba el citoplasma más rosadito y los núcleos bien alargados, mientras que estos son núcleos más redondeados. Nada, es un tema re importante, pólipos. Y ese paper estaba muy bueno. Yo decidí volver a esto porque justo en esa clase creo que habían tenido la vez que tuvieron un parcial o que rendir algo de fisia, no me acuerdo, y muchos no habían estado, entonces decidí repetir esto. Pero bueno, es un tema muy importante. ¿Hay alguna duda de esto? Yo tengo una duda, profe, en cuanto a terminología por ahí. Sí. Los teóricos, por ahí se me mezcla mucho y no lo tengo muy claro. Cuando hablamos de displasias de bajo y alto grado y después en el mismo teórico capaz nos hablan de estructuras no diferenciadas, moderadamente diferenciadas o totalmente diferenciadas. No sé si hablamos de lo mismo o no. No. Mirá, cuando hablamos de displasia hablamos de estas características, ¿no? Es decir, de cambios citológicos y arquitecturales que me muestran que está la displasia, digamos. Pero cuando hablamos de grados de diferenciación, hablamos de la diferenciación arquitectural. Entonces,
Una neoplasia que sea bien diferenciada va a ser una neoplasia que, en el caso de colon, forme bien las glándulas. Mientras que, si hace ya más cordones, estamos hablando ya de algo invasor, ¿no es cierto? Si hace más bien cordones o láminas y alguna que otra luz, es moderadamente diferenciado o de grado intermedio, y de alto grado son las que son pobremente diferenciadas, en las cuales vos tenés más bien planchas, no ves, o sea, es sólido, no ves lucecitas glandulares. Entonces, la displasia es más bien lo que tiene que ver con lo arquitectural y lo citológico, son esos cambios, mientras que el grado es en función de qué órgano estemos hablando y lo que se parezca o no al de origen, digamos. Entonces, cuando yo tengo displasia, cuando yo tengo un alto grado, siempre la displasia también va a ser de alto grado. Pero yo puedo tener un alto grado de displasia y que esté bien diferenciado. Por ejemplo, hay un alto grado de displasia, pero está bien diferenciado, porque yo acá veo que esto es una glándula, que esto es una luz. Es horrible, hay muchísima displasia, pero el grado de diferenciación es bueno, es bien diferenciado. ¿Bien? Ok, gracias. No sé, ¿vos qué te acordás? ¿En qué, o cómo lo ponía, o en qué ejemplos y eso? Eran en los teóricos de microscopía, pero no me acuerdo bien cuál. Pero sí hablamos de digestivo. El grado de diferenciación siempre va a hacer referencia a eso. Vos tenés que pensar que para decir que algo es bien diferenciado o no, si se parece a lo que le da origen. Casi siempre es en adenocarcinomas, entonces casi siempre hablar de bajo grado o alto grado tiene que ver con si forma glándulas o no, si forma luces o no. Y la displasia, en cambio, tiene que ver con estos cambios citológicos y arquitecturales. ¿Alguna otra pregunta respecto a esto? Bueno. Bueno, este esquema lo encontré, me gustó porque hubo una consigna en el último TP donde hablábamos de hígado y de los cambios adaptativos y reparativos que podía haber en el hígado, los distintos estímulos, y me pareció que estaba esquemático y estaba bueno, se los quería compartir, no es para describir, pero bueno, sí es... Por un lado el hígado normal, ¿no es cierto? Con la tríada, acá estarían las líneas de los hepatocitos, está dibujado como eso, bastante esquemático. Y pone para un lado como, bueno, el daño, la reparación, y acá, fíjense, empieza a marcar la fibrosis, las cicatrices. Ahí podemos empezar a remediar a cómo vemos cuando ya hay una cirrosis y se forman los nódulos esos regenerativos. De esta no hablamos tanto, de la regeneración ductular, pueden si quieren obviarla, y todo esto dentro de la parte reversible, digamos, ¿no? Dentro de lo irreversible, la apoptosis, cuando ya se da apoptosis dentro del hígado, necrosis, son también obviamente dos cambios que son irreversibles, y esto importante que sí estuvimos viendo en hígado, que es el tema de la colesterolosis o la esteatosis, que creo que nosotros lo vimos como todo junto porque tiene que ver justamente con el metabolismo de los lípidos, pero bueno, acá te los marca como que en la colesterolosis se ve más bien amarillento, parecido a lo que veíamos en la vesícula, no sé si se acuerdan cuando veíamos esa vesícula con el puntillado amarillento, y acá la esteatosis, en el cual el citoplasma es mucho más claro y lo vemos bien vesicular, pero es bien claro, son los que conocemos como histiocitos espumosos. En hígado me parece que es importante que tengan en cuenta esto porque todo lo que es cirrosis, cambios reparativos, la esteatosis, es como lo fundamental, porque la parte neoplásica de hígado es mucho menos frecuente, el hepatocarcinoma es una neoplasia muy poco frecuente, y de hecho la principal neoplasia que podríamos encontrar en hígado, ¿cuál sería? Si yo veo una lesión por imágenes que me parece sospechosa del tumoral, ¿qué pensaría? Sí, decía que era más común que haya tumores metastásicos, o sea, exacto, los tejidos más que el primario, que era el exacto. Lo más frecuente es que sea una metástasis. Entonces, nada, llegado el caso, si yo veo una lesión sospechosa de malignidad, que parece un nódulo neoplásico,
y es de, no sé, un hombre de 60 años, ¿qué iríamos a estudiar? Pulmón podría ser. Pulmón, ¿qué más? El primero. Colon. Colon, perfecto. Colon. Y si es una mujer de la misma edad, ¿qué les dije? Mama, perfecto, bien, mama. Pero bueno, importante que hígado es fundamentalmente sitio de metástasis, al igual que pulmón, con la diferencia que en pulmón sí es un poco más frecuente los tumores primarios. No es que sean más, pero, o sea, no es que sea fundamentalmente tumores primarios, sino que es más frecuente las metástasis, pero hay un porcentaje de tumores primarios bastante más importante que el de un hepatocarcinoma, digamos. Y dentro de las... Sí. La esteatosis histológicamente, tanto la alcohólica como la metabólica, ¿no? ¿Se ven iguales histológicamente o Sí. puedo ver un...? Sí. No, se ve lo mismo, les iba a preguntar, en cuanto a neoplasias benignas de hígado... Rápido, busquen en el libro. Neoplasias benignas. ¿Qué neoplasia benigna? Una, fundamentalmente. Nadie. Bueno, lo buscan. Y ahí hay una asociación más. Habría un tipo de pacientes que tendrían un poquito más de riesgo. Y otra cosa importante que tienen que pensar en hígado como patología, que es frecuente y muy frecuente de ver en nuestro medio, que no es neoplásico, pero puede estar así como un nódulo. ¿Cuál es? Una patología que es endémica acá. Hidatidosis. ¿Cómo? Hidatidosis. Hidatidosis, exacto. Hidatidosis. Otra patología muy importante de hígado. Que bueno, que en nuestro medio es súper importante, tan importante que se hace screening de hidatidosis en áreas rurales de la provincia de Neuquén, se hace screening, lo habíamos charlado cuando vimos enfermedades infecciosas, mediante ecografía hepática se controla la presencia o no de nódulos. Bien, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué ven? O aunque sea empezar a describir, ¿no? O sea, claramente hay como dos áreas de esta imagen. Una, toda esta, y otra es esta. ¿Qué les parece? La parte superior derecha podría ser pulmón. Sí, podría ser pulmón. ¿Qué serían estos espacios? A nivel de los espacios alveolares. Perfecto. Esto es pulmón, y, o sea, estos serían espacios alveolares. ¿Y hay algo normal que le pueda seguir acá como para pensar que esto sería alguna estructura adyacente normal del pulmón? Después del alveolo, o sea, si estos espacios alveolares, ¿esto podría ser algo normal? No estaríamos periféricos. Nada, exacto, normal no podría ser nada. Entonces, ¿qué empiezan a pensar? Hay células, hay material suelto, hay... ¿Qué estructuras les parece que ven? Ah, me hablan en el chat, yo no puedo. A ver, no empecé... Uy, no. No, bueno, ahí dijeron enfisema, pues, o sea, entiendo que esto a veces lo podemos pensar como que está medio dilatado y roto, quizás podría pensarlo, que hay áreas enfisematosas, no está mal, porque la verdad es que este espacio es bastante grande, pero lo que me llama más la atención, más que la parte esta, que es la que al compañero le permitió hacer el diagnóstico de órgano, es esta parte. ¿Qué piensan? Hay un aumento a nivel de los septos, o sea, casi normalmente en la histología normal como que no hay mucho tejido conectivo y acá tendríamos mucha celularidad entre los tabiques. Mucha celularidad. A ver, me voy a acercar un poquito. Epa. ¿O fibrosis puede ser, profe? Yo había puesto dos imágenes, esperen, Esta. Ahí está. Ahí me acerqué un poco más. ¿Qué ven? Esto olvídense, esto son estructuras vasculares, esto. Pero todo esto, ¿qué les parece que pueden llegar a ser?
¿Es sólido? ¿Qué? ¿No es todo Sí, tejido con- inflamado? ¿Cómo? ¿No es todo tejido inflamado? Mm, se ve más bien rosado. Digamos que cuando hay como mucha como inflamación, fibrinoide. puede ser. Estas luces, ¿qué piensan que son? O sea, digamos, porque uno puede tener o todas planchas, por ejemplo, si hay mucho infiltrado serían planchas de células, todo sólido, células inflamatorias. Pero acá yo veo como agujeros, ¿no es cierto? Todo esto, que no son los alvéolos, porque los alvéolos son estos, es distinto. Bueno, Pueden ser, ah, a ver. pueden Sí, ser sí, sí. regiones de cicatrización porque tenemos como mucha vascularidad, Las no sé. luces, porque yo entiendo que ustedes piensan en la cicatrización o en eso porque hay como mucho rosado, entonces a ver, ¿qué será? ¿Será fibrina, será colágeno, será células inflamatorias? Pero esas luces, ¿cómo las explicaría? Porque si yo tuviese, por ejemplo, una neumonía, podría tener lleno de infiltrado, pero estas luces no tengo cómo explicarlas. No son alvéolos también, pero hay como mucho estroma, entonces puede ser algún cáncer. Puede ser que Podría sea, A ver, hagan sus apuestas. Edema, podría ser. Y las luces, porque esto es blanco, está agujereado, no hay... porque podría ser como un adenocarcinoma con alguna variante, no sé si lipídica, me cuesta mucho ver eso, Muy las bien, Melanie. distintas. Melanie, pero dice comisión C. Chicos, tenemos una infiltrada y contesta la pregunta. No, pasa que me quedo de micro, me olvidé de cambiarme el No, nombre. no pasa nada. Sí, está bien. Yo entiendo que cuando uno ve así rosado y como bastante sólido respecto a toda esta otra parte, uno piensa, es infiltrado, es fibrosis, es colágeno, y está bien ese razonamiento. Pero el hecho de que yo vea luces, las luces pueden ser o luces vasculares, que en este caso no son, las vasculares son otras, y de hecho acá veo varias, esto es vascular. Veo estas luces que son irregulares. Entonces, cuando yo veo luces, o pueden ser vasos, o pueden ser túbulos, o pueden ser glándulas, y no mucho más, digamos. Entonces, si yo no sé, al menos tengo que irme a pensar, bueno, ¿qué patologías podría tener en el pulmón e ir descartando? Si fuese algo inflamatorio, por ejemplo, infeccioso, como una neumonía, las luces no tengo cómo explicarlas. Si fuese una proliferación de algo tumoral, no una proliferación reactiva, tengo que empezar a pensar en qué tipo de tumores hay en el pulmón. Y tengo la posibilidad de que haya una proliferación tumoral que me haga luces. ¿Cuál sería? Claro, Ay, la pseudoglandular o la lipídica, como dicen. O sea, es el el patrón. adenocarcinoma, un adenocarcinoma. Cualquier... Entonces, ¿los luces son lípidos que no se retuvieron en el preparado? ¿Cómo? Que entonces las luces, esos espacios vacíos, son los lípidos que no se retuvieron en el preparado. No, son las luces glandulares. El espacio de la luz glandular. Claro, yo no pensé que era así como ese adenocarcinoma lipídico, porque como que se ve muy rosado y no se ve como celulita así como de Claro. adeno. O sea, no sé, se veía raro. En el lipídico, que se llamaba así, ¿se acuerdan por qué? Porque es como que reptan respetando los tabiques alveolares, el Sí. componente así invasivo, la celulita. Y dejan las luces por eso. Exacto, ¿se acuerdan que era lo de esa mariposa? Que ahora ya me olvidé, no me acuerdo cómo era el nombre científico, es un tipo de mariposa, y entonces era como en las alas de la mariposa posada sobre la rama, que serían los tabiques justamente, y que la celulita ahí apoyada. Profe, a mayor aumento, ¿se va a ver el aspecto glandular? Claro, sin dudas. Cuando uno se acerca, va a ver no solo la luz glandular, sino que también vamos a ver esto que decíamos, de la célula apoyada, etcétera, y además vamos a ver las características tumorales de esas células, ¿no? Que no van a ser alvéolos, no van a ser células normales que están tapizando los alvéolos, sino que van a ser células tumorales. Pero está bueno hacer el ejercicio así, con poco aumento, de pensar, bueno, veo algo que sobra, porque yo acá veo alvéolos y acá veo algo que está ahí,
que me parece que es patológico. Y empezar a pensar, está perfecto pensar en primer lugar si es inflamatorio o neoplásico. Si es inflamatorio, ¿podría explicarlo cómo? Y luces, bueno, ahí tendría que entonces terminar de acercarme y ver qué son esas luces y si lo que tengo ahí alrededor es o no infiltrado inflamatorio, para decir, bueno, estoy frente a algo inflamatorio. Y si no, la otra posibilidad es neoplásico. Básicamente en cualquier sistema ustedes pueden dividir las patologías primero en esos dos grandes grupos, inflamatorio o infeccioso. En algunas circunstancias hay cuestiones metabólicas y qué sé yo, pero en líneas generales, inflamatorio o reactivo versus neoplásico es la primera gran división que tienen que hacer. Y cuando no sé muy bien, tengo que empezar a hacer esto, a separar y pensar qué posibilidades tengo. Podría ser inflamatorio si no tuviese esas luces, y después tendría que acercarme y chequear que lo rosado sea fibrosis y que tenga células inflamatorias, agudas o crónicas, pero células inflamatorias. Y si es neoplásico, acercarme a mirar justamente cómo es la arquitectura de esas células neoplásicas. A ver si... Ah, no, yo no les puse la de mayor aumento. Creo que se las había sacado del Pathology Outlines. Pero bueno, está bien, es el lepídico. No esperaría que puedan decir que, porque no se puede decir que acá hay un patrón lepídico, pero sí uno puede inferir que todas esas luces probablemente sean de adenocarcinoma, porque son luces glandulares, no son luces vasculares. ¿Qué se acuerdan de cáncer de pulmón entonces? ¿Qué grupos de neoplasias hay en el pulmón? Microcíticas y no microcíticas. Bien. Bueno, y dentro de las microcíticas. Dentro de las microcíticas sí vamos a tener lo que eran los carcinomas de células pequeñas, o células en avena, que son como que los terceros, creo, y son los de peor pronóstico. ¿Que son qué, perdón? Como que en orden de aparición son como que están en el número 3 de aparición, porque los primeros... en frecuencia. Claro, eso, no me salía la palabra. Sí. ¿Y cuál está primero? ¿Cuál es la neoplasia de pulmón más frecuente actualmente? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma, bien, eso es un cambio que hubo. Antes era el epidermoide y ahora es el adenocarcinoma. Bien, a ver, y sigamos con la clasificación. Dijimos, el de células pequeñas, que son estas células en avena, ¿qué característica tienen? ¿Son de qué tipo? ¿Qué estirpe? Es neuroendocrino. Es neuroendocrino. Y entonces, por eso veríamos. Sí, pues sí. No, y por eso se vería ese núcleo así como que en sal y pimienta con esta heterogeneidad en la tinción. Perfecto, bien. Se ve eso en sal y pimienta, es como que se pierde si hay un nucleolo y es más bien todo sal y pimienta, hay poquito citoplasma, son células pequeñas, redonditas, bien azules. Ese es el células pequeñas. Dijimos el tercero en frecuencia, con muchísima asociación con el hábito tabáquico. ¿Y qué otra? De hecho es el que más asociación tiene. ¿Y qué otras tres tenemos clasificaciones? No sé si seguir hablando yo o dejo hablar alguien más porque es re pesado, así que no. Mientras alguien hable, que no sea yo. Bueno, uno, ¿no es cierto? El adenocarcinoma. Alguien que me diga qué características del adenocarcinoma. Es el más frecuente, ya lo dijimos. ¿Qué más? Por ahí, profe, que se da en la periferia del pulmón. Perfecto. Eso es súper importante, porque me lo diferencia un montón de ¿cuál? Del de células pequeñas, que es bien central. ¿Y cuál es el Y el de epidermoide. ¿Qué dijiste que no escuché bien? ¿Quién de todos? La compañera que respondió y después empezamos a discutir eso. No, que se encontraba en la periferia del pulmón. El adenocarcinoma. Genial, gracias. Bien, eso es re importante, porque piensen que muchas veces el primer estudio que se hace antes de llegar al diagnóstico de una neoplasia de pulmón es una imagen, ¿no es cierto? Puede ser una RX. Ahí ya hay
algo que nos puede ayudar mucho, que es si vemos una lesión única o múltiples, ¿no? Con esto de que hablábamos de que el pulmón también es sitio de metástasis, la verdad es que las metástasis por lo general son más de un nódulo. No siempre puedo tener una única metástasis de pulmón, sí, puedo, pero digamos que si en pulmón veo muchas lesiones de aspecto neoplásico, probablemente sean metástasis. Ahora, si veo una lesión única, me importa saber si está más bien central, es decir, localizada más bien en la parte de los bronquios, o más bien periférica. Dijimos, dijo la compañera que si era periférica puede ser este ejemplo, como un adenocarcinoma. Entonces, eso ya me orienta un montón. Yo ya tengo mucho dato antes de ver la biopsia cuando tengo informado de eso, si es periférica o central, o si puedo ver la imagen directamente. Y central, entonces, ¿cuáles dos dijimos? El de células pequeñas y el epidermoide. Perfecto, el de células pequeñas y el epidermoide. ¿Y el epidermoide saben por qué es que se da de manera central? ¿Cuál es su lesión precursora? Porque es el nivel de exposición que tienen las vías aéreas mayores al humo tabáquico y genera una proliferación epitelial. Primero se genera un cambio hacia un epitelio escamoso y después se da esta proliferación hacia la formación de perlas córneas de su patrón. Bien. Bueno, acá tenemos lo que serían las lesiones que son precursoras de tres de los principales grupos, que bueno, justo fue los tres que hablamos. Me está quedando por el otro lado los de... ¿Cuál grupo falta? El de células grandes. El de células grandes, bien. Dentro de estos, fíjense que el escamoso y el adeno tienen lesiones precursoras conocidas. En el escamoso se da justamente lo que estaba diciendo recién el compañero, que es a partir del epitelio normal empieza a haber una hiperplasia, puede aparecer displasia, esa displasia se gradúa igual que como veníamos graduando, en bajo grado o alto grado, se puede decir también moderado, está de nuevo igual de relacionado con los tercios en los que lo afecta, cuando además ya la displasia, los cambios citológicos son muy grandes, ya hablamos de un carcinoma in situ, que como siempre en el concepto respeta la membrana basal, pero es extremadamente parecido a esto. A ver, esperen que veo algo en el chat. El escamoso es el... Uy, oh, se estoy spoileando todo. El escamoso es el escamoso es epidermoide. Un epitelio epidermoide o un epitelio escamoso es hablar de lo mismo. Entonces, en la displasia yo voy teniendo distintos grados que van ocupando los distintos tercios, el distinto espesor. Estos mismos cambios citológicos que veníamos diciendo, que lo hablamos en cualquier otro sistema, esto que decíamos del tercio inferior, medio, superior, todo el espesor. Entre esto y cuando ya es un tumor invasor hay mucha diferencia citológicamente hablando. La atipía que hay es mucho más grande. Y el in situ, es como las mismas características citológicas, la misma atipía que el del invasor, solamente que limitado a la membrana basal. Digo, no es tan parecido a una displasia por más que sea severa, si bien... Lo mismo, volvemos a lo mismo que hemos hablado varias veces, que esto no es que es de una forma y el otro día cambia y es de otra, sino que es una transición, o sea que hay grises, hay algo que para un observador va a ser displasia severa y para otro va a ser carcinoma in situ, no así el invasor, ¿no? Porque ahí hay como algo claro que es la membrana basal, pero hay grises acá, obviamente, pero digamos que el carcinoma in situ, citológicamente, su atipía es más parecida a la de el tumor invasor que a la de la displasia, digamos. O sea, estoy más cerca del otro lado, solo que no invade más allá de la membrana basal. En el adenocarcinoma también hay lesiones precursoras. ¿Qué son? ¿Saben? Porque ya que estas siglas no botonean tanto. Como la hiperplasia adenomatosa típica o la fiera. Sí. Y después tendríamos... ¿cómo se llamaba el otro? No me acuerdo de eso ya, no. Carcinoma bronquial, bronquialveolar, no me acuerdo. Exacto, es lo mismo, es algo in situ. In situ, claro. Bien, y el que dice tumor, en las tres columnas ya está hablando de algo invasor. Y en el carcinoma de células pequeñas no se conoce lesión precursora, franca, digamos. Hay una asociación con que antes haya una hiperplasia,
pero no es una lesión precursora franca. La hiperplasia per se es más bien parecido a lo que decíamos de la metaplasia como terreno fértil, pero no es una lesión precursora. Y estos cositos, si quieren, piénsenlos como el mayor riesgo por asociación con hábito tabáquico, es muy grande en el carcinoma de células pequeñas. Hay asociación con el escamoso, un poco menos, en esta es mucho más, y en el adeno es más controvertido. De hecho, hay algunos postulados, digamos, que sugieren que el hecho de que ahora el adenocarcinoma sea más frecuente tiene que ver con los cambios de composición que han tenido a lo largo del tiempo justamente los cigarrillos. Pero bueno, digamos que si hablamos de asociación, primero el carcinoma de células pequeñas y después el escamoso. Lo que no quiere decir que alguien que sea fumador no vaya a presentar un adenocarcinoma. ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, vamos a cambiar entonces de sistema. Voy rápido, pero para que hagamos un pantallazo y por ahí mientras vamos hablando de algo se acuerdan de alguna pregunta de ese sistema que les haya quedado dando vueltas. Bueno, alguien que describa esta imagen. Bueno, primeramente puede ser que estemos hablando de un órgano linfático debido a la coloración bien hematoxilínica. Vamos a poder decir que vemos focos germinativos o nódulos germinativos, pero no distribuidos de una forma normal. Esto podría ser un ganglio linfático, porque vemos bien la corteza en la periferia. Lo que sí podemos ver es que a nivel de o sea, ya acercándonos hacia la médula, donde tendrían que haber cordones o un patrón en cordones, estamos encontrando también lo que son nódulos proliferativos. Entonces podemos intuir que puede ser, no sé, un proceso neoplásico hemolinfoide. Bien, No. Estamos frente a un ganglio, estamos de acuerdo, esto sería lo que es cápsula. Uy. Esta sería toda la cápsula. Y acá, bueno, el corte, o sea, como que esto debería corresponder más a corteza y hacia acá la médula. No vemos lo que sería hilio, digamos, que puede encontrar en el centro, no está claro. ¿Ustedes también ven eso? A favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. Sí, profe, sí. Ay, qué molesto. Para sacarla, tenés que minimizar la pantalla esa que está como que está abajo de todo lo que tenés compartido. O sea, minimiza todo lo que tengas y alguna va a ser. El del Zoom. Claro. Bueno. Sigue apareciendo y ahora está solo el PowerPoint abierto. Me falló entonces, antes me funcionaba O eso. sea, ahí se está desapareciendo, no sé, levemente. Ahí yo no lo veo más, no sé ustedes. Bueno, va y vuelve, no sé, chicos. Bueno, no importa. Y encima apareció de la nada. Digo, yo no salí nunca del Power y antes no estaba. Esto es un ganglio, entonces, estamos de acuerdo. O sea que ya nos estamos metiendo en la parte de hemolinfoide. El ganglio normalmente tiene, ¿qué arquitectura? Tiene una cápsula y tiene una corteza y una médula. En la corteza tengo bien claros, bien definidos los folículos linfoides, y en la médula se pierde un poco esta estructura y, como decía el compañero, se hacen más bien cordones o algo más difuso. Los folículos tienen un centro germinal y un área más bien del manto, periférica, y son bien parejitos, o sea, nada se parecen a esto que estamos viendo acá, a todo esto, es bien simétrico, un ganglio normal, o sea, podría ser esto, un folículo normal, pero no todo el resto de lo que vemos. Ahora, en las neoplasias linfáticas hay muchísimo para hablar y hay muchísimas clasificaciones para hacer.
Pero bueno, en líneas generales podemos primero diferenciar en, por ejemplo, nodales o extranodales, ¿no es cierto? Las que están en el ganglio y las que están por fuera, en cualquier otro órgano. Es decir, una proliferación linfoide, pero que se dé en, no sé, testículo, por ejemplo. Que se den, como mostró hoy la compañera, en gastrointestinal, en el intestino delgado, creo que era la que había mandado. Y si no, las nodales, que son las que están justamente en los ganglios. Después, eso como anatómico. Después, ¿cómo más podemos clasificar las neoplasias linfoides? En Hodgkin y no Hodgkin. Hodgkin y no Hodgkin son dos re grandes grupos. Dentro de las no Hodgkin podemos clasificarlas dependiendo del estirpe del linfocítico, en linfocitos B o T. Dentro de los T tenemos los NK también. Y después, a partir de ahí, en los que son inmaduros, o los que son periféricos o maduros dentro de cada uno de estos linfocitos. Bien, todos los inmaduros son aquellos que son blásticos, ¿no es cierto? O sea, los que cuando le damos el nombre probablemente dicen blásticos o de precursores T o precursores B, etc. Eso en líneas generales en función del linaje. O de esta clasificación Hodgkin, no Hodgkin, que también es súper importante. Y después cuando yo miro algo en lo cual creo que puedo llegar a tener una proliferación linfática, ¿qué otra cosa tengo que mirar? Así como cuando mirábamos un pólipo, decíamos arquitecturalmente, bueno, esto es tubular, esto es velloso, ¿qué tengo que ver? ¿Tiene un patrón difuso o nodular? Perfecto. Si tengo un patrón difuso o nodular, es decir, planchas de linfocitos neoplásicos, si estamos hablando de neoplasia, o si veo nódulos, que serían como estos foliculitos, ¿no es cierto? En este caso, parece ser algo nodular. Si yo tengo un ganglio y patrón nodular, bueno, las posibilidades son bastantes, pero en primera instancia, ¿en qué pensarían? Arriésguense. O en una hiperplasia nodular o en lo que es un linfoma. Un patrón linfoma folicular. Folicular, perfecto. A ver, puede ser un montón de cosas, ¿estamos de acuerdo? Y también estamos de acuerdo en que las neoplasias linfoides son complejas y en la mayoría de los casos requieren inmunohistoquímica para terminar de tipificarlas. Pero en líneas generales, si yo tengo este ganglio así, puedo decir que yo veo una proliferación linfoide, no sé si es neoplásica o reactiva, pero sí hay una proliferación, porque como dijo el compañero al principio, hay una pérdida de la arquitectura normal. Yo dejé de ver corteza y médula, o sea que la arquitectura está distorsionada. Entonces, hay arquitectura distorsionada a expensas de una proliferación linfoide, y esa proliferación es de tipo nodular. Entonces me planteo, en primera instancia, si es algo reactivo o neoplásico. Igual que lo que decíamos recién. Si es reactivo, podría ser una hiperplasia folicular, y si es neoplásico, podría ser un linfoma folicular. ¿Qué creen que podría llegar a ser esto? ¿Un linfoma folicular? ¿Una hiperplasia? Para mí es hiperplasia por la irregularidad de los folículos. Bien, ¿quién da más? Sí, para mí también, profe. ¿Y esto? Eso sí parece un linfoma, profe. Pero acá estamos rodeados de hemopatólogos. Bien, lo principal a tener en cuenta es la arquitectura. Dijimos que, a ver, cuando hablemos de un linfoma que sea difuso, es más complejo. Voy a tener que ir a fijarme qué tipo de células lo componen. Y lo cierto es que la hematoxilina eosina, si bien ayuda, lo definitorio termina siendo la inmunohistoquímica, tanto para definir si es linaje D o linaje T, como para identificar qué tipo de células se están marcando. Casi siempre. O sea, es muy difícil que se diagnostique un linfoma sin utilizar inmunohistoquímica. Entonces, si bien en las clases ustedes ven que, no sé, les mostramos cómo eran los centrocitos, cómo eran los centroblastos, lo cierto es que la hematoxilina, las características morfológicas, en los linfomas no es como algo tan claro como en otros sistemas. O sea,
No se vuelvan locos por poder identificar, esto es un centrocito, esto es un centroblasto, porque es realmente complejo. Pero sí, entonces, cuando resulta difícil hacerlo con hematoxilina, hay que empezar a pensar estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿es difuso o es nodular? ¿Es nodular? ¿Qué posibilidades tengo? Si dijimos que puede ser una hiperplasia versus un linfoma folicular, empiezo a ver qué diferencias tengo entre uno y otro. En cuanto a la edad de aparición, ¿en qué personas suele aparecer el linfoma folicular? Yo leí algo de 60 años, puede ser, más o menos. Muy bien, edades grandes. Entonces, si yo veo esto y de golpe viene de alguien de 30 años, y la verdad es que no digo, no voy a pensar y no le diagnostico, pero hay que corrernos de esto de que la patología es nada más mirar la histoarquitectura, sino que todo el resto es igual de importante que como en cualquier área de la medicina. Entonces, la edad. Si usted tiene 60 años y ya, no sé, si bien esto es una arquitectura re irregular, y si tiene 60 años, si era un ganglio que no le dolía, por ejemplo, porque eso es otra cosa. Acuérdense que la parte neoplásica es más bien más indolente, son ganglios que no duelen. Lo reactivo, como cualquier cosa inflamatoria, sí genera mayor clínica. Lo empiezo a dudar. Pero en un paciente joven, más probablemente me inclino a algo reactivo. Eso en cuanto a la edad. Después dijimos arquitecturalmente esta irregularidad, que no sean nódulos bien. Y acá dos cosas. Por un lado, que sean bien redonditos, digamos, que no sean irregulares, o sea, que sean regulares, y por otro lado, que sean simétricos. Es decir, no solo acá, además se ve que son irregulares, pero si no fuesen irregulares, pero tuviese este así, y otro gigante, y otro bien pequeñito, y eso no es tanto de un linfoma. Y acá, si se acuerdan, cuando hablamos de esto, que igual éramos re poquitos en la clase de hemolinfoides, es como, al menos a mí me funciona la lógica como al revés, ¿no? De lo que uno siempre piensa. Uno siempre piensa que por ahí lo neoplásico es más anárquico, menos organizado, y que lo reactivo es un poco más prolijo, si se quiere. Acá es todo lo opuesto. Algo reactivo, una hiperplasia folicular reactiva, es irregular, hay uno chiquito, uno gigante, todo bien diferente, mientras que en el caso de una neoplasia sí es más simétrico. Es como que yo lo veo y es mucho más inocente. Veo ahí unos centros reactivos con un área del manto pequeñita, bastante prolijo. Es como que a primera vista es más inocente, pero me tiene que llamar más la atención. Yo les capturé también muy casera esta foto, como ven además está resaltada porque es de un libro mío. Lo que pasa es que no encontré en otro lado una tabla que me convenza tanto como esta para diferenciar el linfoma folicular de la hiperplasia folicular reactiva. Fíjense que divide en dos secciones. Por un lado las características arquitecturales, hasta acá, y por el otro lado las características citológicas. Como en todo, ¿no? Cuando hablamos recién de la displasia de colon, lo mismo, hablamos por un lado de qué cambios arquitecturales puedo ver y por otro lado los citológicos. Eso es siempre que vayan a describir cualquier cosa en patología, se tienen que separar estas dos partes, lo arquitectural y lo citológico. Fíjense, características arquitecturales. En el linfoma se elimina por completo la arquitectura normal. Acá se conserva. Es verdad que en esta no se nota mucho, pero ustedes piensan que esto es un solo corte. Yo no sé si llegué ahí hasta la médula, hay que ver cómo está. Digo, no por una sola característica yo me puedo correr para un diagnóstico u otro. La distribución uniforme de los folículos en el linfoma, mientras que en el otro hay algunos más grandes en la parte cortical y después se hacen más pequeños hacia el centro. Las variaciones casi que no hay o son muy leves, como esto, mientras que en el otro son marcadas, es decir, esto que decíamos, hay uno muy grande, otro muy chico, uno con bordes irregulares, otro bien redondo. Esto, si quieren, lo pueden obviar, la parte de la infiltración y eso, porque, bueno, obviamente un linfoma es más agresivo y una hiperplasia no, porque es una característica reactiva. Y después en las características citológicas.
que igual las características citológicas, volvemos a lo mismo, son un poco difíciles de identificar. Pero sí es importante algo más acá, que no está en el cuadro, que es la inmunohistoquímica. ¿Qué se acuerdan de la inmunohistoquímica para poder diferenciar entre estas dos entidades? Yo tengo acá que en el linfoma, los del centro del folículo son BCL2 positivos, Bien. y en la hiperplasia los del centro son BCL2 positivos, negativos. Muy bien, perfecto. Eso es porque la proteína BCL es justamente lo que se muta en el linfoma, en las células del centro folicular, o sea, en estas células, no acá en el manto, sino en estas células, es la mutación que se da, ya no me acuerdo en qué, creo que en el cromosoma 18, pero tómenlo con pinzas porque puede ser que me esté confundiendo. Es la mutación que se da, la de la BCL, entonces cuando yo hago la inmunomarcación hay una sobreexpresión y ya que decíamos que linfática es muy importante la inmunohistoquímica. ¿Se acuerdan? Dijimos que separamos de linfomas no Hodgkin y Hodgkin, ¿no? Dentro de los Hodgkin, no les puse imágenes, pero charlemos un cachito. ¿Qué células características conocen? ¿Qué variantes del Hodgkin? Dentro del Hodgkin vamos a tener unas células específicas que son las Red Steinberg, que bueno, ellas también tienen sus variedades, pero la principal es una célula que va a ser binucleada, con nucleolos bien hematoxilínicos, bien prominentes, con un citoplasma que es eosinófilo y bastante amplio. Tiene variedades como por ejemplo el Hodgkin mononuclear, que es la misma pero con un solo núcleo. Después vamos a tener algunas que se les dice lacunares, que tienen un núcleo ya no eosinófilo, sino que es más blanco y bastante amplio, que va a ser propio, creo que, claro, un citoplasma, perdón, que va a ser propio, creo que de la forma, no me acuerdo cómo era la forma. Queracia nodular. Esa, exactamente. Y después vamos a tener la versión, o sea, el tipo de célula Hodgkin, que era como popcorn, creo que se le dice, que son como que con un núcleo con la membrana bien doblada o plegada. Bien, entonces, en los linfomas de Hodgkin va a aparecer la célula de Hodgkin, que puede tomar alguna de estas variantes, ¿no es cierto? Que bueno, la típica es esa que describiste, que es la que se le dice ojo de búho. Después, bueno, están estas otras variantes, en palomita de maíz, la cunar, tenemos la que es momificada, pero digamos que puede aparecer esta célula, que en primer lugar estaría como la clásica. ¿Y qué más tengo? Porque la verdad es que hay muchas veces en las que no encuentro una célula de Hodgkin así clásica. ¿Qué más me ayuda a sospechar un Hodgkin? ¿Qué más tiene, histológicamente hablando, un linfoma de Hodgkin? El tema de los marcadores, no sé si pregunta eso, porque... Y antes, histológica, o sea, solo con hematoxilina. Fondo reumatoide mixto. ¿Cómo estudiar un Hodgkin? Cualquiera de todos los que habló. Las células inflamatorias que están reactivas y la fibrosis. Perfecto. Digamos que la mayoría de los linfomas, dijimos, ¿se acuerdan que al principio dijimos que podían ser nodulares o difusos? Yo tengo algo difuso, es más bien monomorfo, ¿no? Por ejemplo, un linfoma de células B grandes, o sea, es como todo violeta, todo parejito, no dice mucho. Y en cambio, cuando hablo de un Hodgkin, es pleomorfo, digamos. En vez de ver solo una población, yo veo distintos componentes. Y eso es lo que primero tiene que llamar la atención, que no es nada más, independientemente que después no pueda distinguirlo, pero son
distintos componentes, entre los cuales puedo encontrar aisladas las células de Hodgkin y las células de Reed-Steinberg, y tengo que encontrar ese fondo pleomorfo, con células inflamatorias variadas, distintas, pero tiene que estar ese fondo pleomorfo. Y además, esa fibrosis que puede ser en mayor o menor grado dependiendo de cuál estemos hablando, ¿no? Pero esta característica así pleomorfa es como muy importante en el Hodgkin porque es lo que me permite verlo y decir, che, esto no es tan uniforme como suelo ver un linfoma de los otros tipos. Fíjense que incluso, por ejemplo, esto que decíamos, muchas veces centrocitos, centroblastos, y me cuesta diferenciar cuál es uno, cuál es otro, uno es más grande, qué sé yo, pero no es tan claro, o es claro solamente en algo muy de libro, pero bueno, pero es como más bien monomorfo, mientras que cuando hablamos de un Hodgkin es pleomorfo. Entonces, primero lo voy a sospechar porque puede ser pleomorfo. Si encuentro una célula de Reed-Steinberg, genial, mucho más fácil. Pero sin dudas que vamos a pedir inmunohistoquímica, y ahí, ¿qué marcadores? Que es lo que recién el compañero iba a decir. Como que los distintos tipos, porque hay 5 tipos, y esos te los clasifican según los marcadores en los clásicos, y el último es no clásico. O sea, como que los clásicos sería como me había dicho mi compañera, no me acuerdo, el de esclerosis, creo, nodular. Después, bueno, está el de celularidad mixta, el que era rico en linfocitos, y el de depresión linfocítica. Esos 4 son los clásicos y son positivos y nosotros los marcamos, creo que con CD15 y CD30. Bien, fundamentalmente eso, CD15, porque la inmuno es algo larguísimo, es complicado, pero en Hodgkin tienen que acordarse que CD15, CD30 me marca esas células, esas de Reed-Steinberg, o esas células de Hodgkin, es como el marcador principal, porque ahora después van a ver que si se van a dependiendo qué variantes, voy a agregar tal o cual marcador y depende de dónde me marca, me inclino a uno o hacia otro, pero fundamentalmente Hodgkin, CD30 y CD15 son las que me marcan estas células que serían las células diagnósticas, digamos. ¿Y cuáles son las variantes dentro del Hodgkin? Dijimos clásico y predomina el linfocito nodular. Dentro del clásico, ¿cuáles tengo? Esa de la esclerosis nodular, donde vamos a tener como que ahí sí el infiltrado bien pleomorfo, o sea, va a ser bien característico que tengamos un infiltrado, no sé, linfocitos B, macrófagos, plasmocitos. En cambio, en la celularidad mixta, ahí la diferencia va a ser que no vamos a tener como tal las células lacunares, que son de la esclerosis nodular, sino que van a ser las células mononucleares de Hodgkin. Y después las otras dos, que son como opuestas. De las Pues otras estaba dos. El rico en linfocitos, pero ese es bastante infrecuente. Y también estaba la de depresión linfocitaria, que también es poco frecuente. Claro, que era propio de pacientes con VIH, porque tiene... Claro. Y también se asocia al virus de Epstein-Barr. Bien, eso les iba a preguntar. En general, casi todos los Hodgkin, o sea, habría una asociación con el virus Epstein-Barr. O sea, que una persona que tuvo un antecedente de mononucleosis va a tener un mayor riesgo, digamos, de presentar. O sea, no es que vamos a decir a cualquier paciente que tuvo usted tiene riesgo de, pero sí es más frecuente la asociación. Digo, tengo un paciente con linfoma de Hodgkin y ver si para atrás hubo algún episodio de mononucleosis infecciosa. Bien. Esta es la imagen que me había enviado la compañera. ¿Quién era? Me olvidé. Yo, profe. Melanie. Bueno, ¿se acuerdan de qué caso era? Yo la verdad es que no me acordaba de cuál era y eso que esta clase se las armé yo. Yo no me acuerdo. Melanie, sí, o vos, Santo, con quien sea. No, que no me acuerdo de qué caso era, pero sí me acuerdo que siempre eso es característico de las células del manto. Bien, bueno, acá era un caso de un paciente que
presentaba esta lesión a nivel de la mucosa intestinal. Creo que me parece que por la otra imagen que vos habías enviado o que estaba ahí era de duodeno. Creo. Ahora la verdad es que puse solo esta, pero me parece que había vellosidades que era de duodeno. Pero no importa, intestino delgado. Era justamente un ejemplo de un linfoma de células del manto. Que el linfoma de células del manto no es un linfoma muy frecuente, es un linfoma de ¿qué estirpe de células? De linfocitos B. De linfocitos B, perfecto. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué marcador podría usar para marcar los linfocitos B? ¿Qué marcador inmunohistoquímico? CD20. CD20. 19 también. CD19, claro. CD20, CD19, el 79A, el CD5, pero el CD20 es como el clásico, porque es el que se le llama PAN-B. Hay algunas imágenes que yo no sé si en algún momento les envié o no, donde uno ve la expresión de las distintas proteínas de membrana y como algunas están desde el inicio de la diferenciación, desde el bien blasto hasta el linfocito B maduro, y algunos se expresan en todo momento, otros se expresan al principio de la maduración y después no, entonces por eso me sirve para marcar los que sean más de inmaduros y otros de maduros. No sé si lo tienen presente, lo conocen en ese esquema, si no, también se los puedo buscar. Pero el CD20 es justamente PAN-B, porque es como que está, bueno, volvemos a lo que decíamos al principio, PAN es de todo, en todos los B. O sea que si yo solo quiero ver si es B o T, puedo usar el PAN-B si me marca es B. No me está diciendo en qué estadio del linfocito B estoy, pero sí me dice que es de linaje B. Entonces, esta neoplasia sería positiva para cualquiera de estos marcadores, podríamos arrancar con un CD20. En este caso sería extranodal, porque dijimos que estaba en el intestino, y habíamos hablado de que la otra clasificación importante que hay que hacer es en su arquitectura, difusa o nodular. En este caso, ¿qué les parece? Nodular. Nodular, perfecto. Entonces, es nodular, pero a diferencia de lo que vimos de esta imagen. Fíjense que en esta o en esta, que eran folículos, fíjense cómo esta parte, que es el centro germinal, está bien marcado, y la zona del manto es pequeña, digamos, ¿no? Como esto es manto y esta es la parte de el centro germinal. Fíjense cómo acá el centro germinal es esto muy chiquito, es como que está atrófico, no tengo, acá hay un poco más grande, pero hay otros en los que no tengo, y lo que predomina es todo esto, ¿sí? Que es la zona del manto. Entonces, la proliferación, es decir, las células que tengo de más, las tengo localizadas en el área del manto. Entonces, por eso yo empiezo a sospechar que esta neoplasia sea de células del manto, porque los centros foliculares, el centro germinativo, ¿está atrófico o no está? Son chiquitos, no es lo que llama la atención. Ven que, si bien son nódulos, estos nódulos son distintos arquitecturalmente a estos. Ven que acá es más bien todo clarito el centro, bien grande, y algo alrededor de manto, poquito. No es un manto proliferado. De hecho, es más bien, está proliferado el centro, digamos. Y acá lo opuesto, la proliferación está dada en la periferia, en todo esto, y lo que tengo en el centro, los centros germinales están atróficos o pequeños, es como que hay una... se pierden a expensas de esa proliferación de células del manto. El linfoma de células del manto no es un linfoma demasiado frecuente. Sí, por ahí lo que es un poco más relevante es que al momento del diagnóstico suele pasar que haya ya una localización extranodal, que haya otro sitio por fuera del ganglio, como puede ser este caso, que es el digestivo, y de hecho en cuanto a linfoma en la parte de intestino delgado sería lo más frecuente, pero no es lo más frecuente en términos de linfomas. Ustedes lo que no terminaron de entender era cuál era la proliferación, ¿no? Que es lo que yo les digo que es toda esta parte. Claro, sí, y nos confundía por ahí un poco ese, que como que se ve muy
violeta y en el medio también como que se ve más clarito, como que diferenciábamos 3 zonas en algunos y nos confundía eso. Bien, bien, está bien, pero esto digamos que sería la parte del, del folículo, ahí lo más reactivo, que está en el centro, que en este justo está medio grande, y acá ya empieza el manto y todo esto es manto. Ven que es como mucho más ancho, mucho más prominente que lo que normalmente encontraría en un ganglio linfático normal. De nuevo, veo esto y de todas formas, si bien veo que el manto es prominente, va a haber que pensar en dónde está localizado, si hay algún antecedente o no, de qué edad de paciente estamos hablando, y después hacer una inmunistoquímica. En este caso, chequear y ver justamente si es del linaje B, tenemos más posibilidades, o sea, ya empezamos a orientar en que entonces es un linfoma de células del manto, porque está toda la morfología en el manto y además es positivo para B79A, 19, 5, cualquiera de los del B. Bien. Yo sé que hemolinfoide es como largo, tedioso, complicado, se entremezcla todo, pero bueno, es así, es un tema complicado. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. De esto de qué es hemolinfoide, lo que estuvimos hablando y por ahí lo de las células B grandes y eso nomás. Sí, digamos que, por ejemplo, en todo lo que es inmunistoquímica y todas esas diferenciaciones no se cierren mucho porque no es necesario, no es algo que sea importante ahora. Por ahí esto que yo les mencionaba, así muy aislado, qué me marcan los B en general o los T en general, qué me marcan las células de Hodgkin, y listo. Después no hace falta que profundicen en toda esa inmunistoquímica. Y sí, esto que hacemos en las clasificaciones, nodal, extranodal, según el linaje y según el momento, o sea, si es precursor o maduro, cuando lo veo, si es difuso o nodular, y después empezar a pensar los sitios, y, o sea, si es de la parte folicular, si es algo del manto. Bueno, el de células B grandes sí es un linfoma mucho más frecuente, pero digamos que de cada uno son poquitas las cosas que tienen que agarrar, porque si se mete muy de lleno se hace una ensalada muy grande, porque son muchos detalles con muchas cosas moleculares que no importa, o sea, es preferible que puedan tener en su cabeza el panorama general antes que estén tratando de agarrar todo, porque pasa así que no se logra fijar lo general. No sé si se entiende lo que les digo. Gracias. Bueno, yo les había puesto hasta acá en el repaso, creo, sí. Hasta esto. No habían mandado más imágenes ni dudas. Bueno, la de la compañera de la gastritis, que no la llegué a agregar, pero sí, ya la conversamos. No sé si tienen alguna otra duda, si quieren que volvamos a alguno de los otros temas, o preguntas en torno a la metodología o sugerencias. Me parece importante que tengan en cuenta que de cada unidad es fundamental los temas que se hayan tocado en las clases que están subidas, es decir, las patologías que aparezcan en los casos clínicos, en los casos microscópicos o en los teóricos. Después, las cosas de las guías nos sirvieron para ir viendo y eso, y ejemplificando, pero el esqueleto de cada unidad está ahí, o sea, está en las clases que subimos a la PEDCO. Entonces, si tienen que de alguna unidad priorizar algo, y bueno, agarren las clases, se fijan qué enfermedades, se hacen una lista con esas enfermedades y esas enfermedades las tienen que profundizar. A ver, del chat. Al final van a ser 3 o 5, van a ser las mismas que en el anterior. Eran 3, 4, no me acuerdo ya cuántas fueron. Eso no cambia, igual que en el anterior. Se los aseguro porque lo cargo yo el cuestionario y me voy a fijar cómo hice exactamente el parcial anterior.
Profe, Sí. por ahí no hay una posibilidad de que sean las páginas que sean, se pueda volver atrás o... No, eso no se va a poder negociar. Sí, bajar el número como habíamos hecho para el parcial anterior, pero lo de devolvernos sí van a saber ahora cuántas preguntas de choice y cuántas de desarrollo tienen, entonces también poder organizar el tiempo. Digo, si ustedes saben que les queda una de desarrollo y desaparece en esa página, sepan que lo que les sigue es todo choice, que quizás les lleve menos tiempo, entonces poder organizar ustedes su tiempo. Eso sí, porque además como es aleatorio, es verdad que a alguien le pueden aparecer las de desarrollo todo al principio o todo al final, y bueno, no es lo mismo pero la organización del tiempo. Acuérdense, ¿cuántos choice y cuántos desarrollo? No lo sé porque eso no lo armamos todavía. O sea, nosotros armamos el parcial entre todos, hacemos varias preguntas y nada, no sé, de las que yo hago, alguna que otra será... Siempre son más choice que desarrollo, eso está claro, pero va a estar aclarado antes. El parcial consta de tantas preguntas múltiples choice, o sea, son 20 en total, tantas múltiples choice, tantas a desarrollo. Entonces ustedes se van organizando y mientras van haciendo el parcial, nada, lo organizan. Profe, El tiempo, todo lo otro es lo mismo, el tiempo, la cantidad de choice, el zoom, las páginas, todo eso es lo mismo que el parcial anterior. profe, yo quería preguntar qué tanto tenemos que profundizar con las vasculitis, porque son un montón y la verdad es que hay muchas cosas que me cuesta por ahí memorizar, ¿no? Entonces Sí. no sé si... Sí, con las vasculitis pasa un poco parecido a con los linfomas, ¿no? Y les va a pasar ahora con las glomerulopatías también. Son patologías que tienen después como mucho detalle, pero para mí tiene que poder centrarse en las características principales. No sé si se acuerdan que cuando vimos vasculitis, que no me di cuenta de ponerlo ahora en el repaso, hacíamos hincapié en esto de esa imagen que está donde vemos de qué calibre de vasos hay y la presencia o no de ANCA. ¿Viste ese esquema general que hay? Sí, que te iba nombrando más o menos cuáles eran los ANCA MPO y todo eso. Bien, bueno, ese esquema es como la base. Después el resto es como de agregar. Y de cardiopatías congénitas hay un teórico re largo. Isaac mandó un cuadrito. Sí, estaba muy bueno el cuadrito de ese de las vasculitis, porque además, creo, si mal no recuerdo, estaba resaltado, como con negrita, digamos, las características principales, o no sé si eso era del linfoma, no, me parece que era el de las vasculitis. Entonces eso estaba bueno para poder discernir, bueno, con esto me enrosco y con esto no tanto. De las cardiopatías congénitas, sí, qué sé yo. La verdad es que el teórico lo tienen que ver y estudiarlo a ese teórico, pero no iría más allá que eso, o sea, en el libro, digamos. Profe, Sí, yo tenía una consulta. La dificultad de las preguntas en sí van más o menos por el mismo que el anterior parcial. muchísimo más difíciles, muchísimo. 10 veces más difícil. No, es lo mismo, chicos, eso no va a cambiar. O sea, cada vez que elaboramos las preguntas, ya les digo, las hacemos, todos los docentes participamos en la elaboración de las preguntas. Sin dudas que la forma de valor puede ser distinta entre uno y otro, por eso encuentran variabilidad, digamos, en el tipo de preguntas, pero nada, o sea, si yo elaboro, no sé, 6 preguntas, no van a ser las 6 de una dificultad muy alta, será una muy alta, otra intermedia, otra más sencilla, nada, Claro. eso... Sí, muchas gracias, profe. Nada, es así, o sea, se intenta compensar y también hay unidades en las que uno sabe que puede profundizar más. O sea, si hay una pregunta muy difícil de hemolinfoide, y la verdad es que es muy, muy complejo. En cambio hay otras unidades en las cuales hacer una pregunta sencilla, capaz que es muy básico y se puede hacer una pregunta más compleja. Digo, no es lo mismo la dificultad de estudiar digestivo 3 que hemolinfoide, o vasculitis que pulmón, por ejemplo. Bueno,
Yo les ofrezco que el grupo quede abierto a que envíen preguntas o dudas que les vayan surgiendo en estos días que quedan hasta el parcial, no hay problema. Yo lo que sí no les puedo asegurar que les voy a contestar enseguida, porque bueno, muchas veces estoy trabajando y no las puedo contar, pero sí se las puedo contestar después. También está bueno para que interactúen entre ustedes, porque capaz una duda que tienen, alguna otra compañera o compañero ya la resolvió, entonces entre ustedes se pueden pasar. O sea, se pueden responder esas dudas. También están los ayudantes que también les pueden preguntar ellos ahí. Pero bueno, ese canal queda abierto. Yo, si mandan algo ahí, se los voy a contestar. Quizás no instantáneamente, pero sí se los voy a contestar y enviarles la respuesta o aclarar la duda o aportar con alguna bibliografía. Así que con ese canal cuenten en lo que queda de esta semana. Y la semana que viene hasta el miércoles. No me manden preguntas el miércoles a las 9:30 de la mañana. Bueno, espero que les haya servido la clase y nos hablamos por el grupo entonces. Éxitos, yo les voy a mandar el enlace de Zoom ahí por el grupo y nada más creo. Después, bueno, el escrito es ahí por la PEDCO. Y después para corregir, también chicos, piensen que yo tengo que corregir los parciales de todos ustedes de manera manual, entonces trato de hacerlo enseguida, pero bueno, nada, tratemos de manejar un toque la ansiedad. Pero yo ese día o mañana o al día siguiente, o sea, a más tardar al día siguiente yo les voy a dar las notas, o sea que no se desesperen. No, Carla, no hace falta la asistencia, ya está, lo tomamos como una clase de repaso, acá terminan las asistencias. Eso sí, a partir del parcial que viene arrancamos las clases de nuevo, son con asistencia de nuevo, las asistencias se renuevan. Y por favor, cada uno anótese su asistencia, porque después para mí andar buscando en la cosa, controlar cada uno, empiezan a preguntar, o sea, quedan después 3 meses y medio de cursada, anótense la asistencia. En una agendita, en un papelito, lo pegan en la heladera, lo que quieran, chequéense ustedes, porque después llega el fin de año y empiezan.